La derecha hoy es una derecha que de alguna manera ha tratado de ir cortando los vínculos que tenía con, ¿no es cierto?, con el pasado, especialmente con la dictadura. Para ello es motivo siempre de mucha vergüenza, yo creo, y siempre resienten mucho cuando se les recuerda su pasado poco democrático, su apoyo. Cuando se les recuerda su pasado, su apoyo al régimen militar, claramente ellos se han tratado de vincular. Lo más significativo en este caso, por ejemplo, miembros de la familia Pinochet han tratado de postular a puestos democráticos y le ha ido muy mal en las elecciones, las cosas que... Pero no nos engañemos, en Chile todavía queda un grupo, un núcleo, no sé, será 2, 3, 4, 5% o más de gente que añora el régimen de Pinochet, que considera que el régimen militar es básico y fundacional en lo que ha pasado en Chile posteriormente, que todo lo bueno que se ha logrado construir hacia adelante es obra del gobierno del general Pinochet, y porque ellos confunden fundamentalmente las bases de un sistema económico con un sistema social inclusivo. Y en Chile, pero también en el resto del mundo, la verdad las cosas que en esos años se instaló con mucha fuerza la economía de mercado, régimen capitalista que se firmaron, pero que no tienen que ver con una sociedad realmente inclusiva, una sociedad que se preocupa de todo, una sociedad en que ¿cierto?, el Estado se protege fundamentalmente a los más desposeídos. Hay algunas cosas que cual se han heredado del régimen militar, como el sistema previsional, de las famosas AFP, las fondos previsionales. Pero fuera de eso, si uno observa inclusive la Constitución ha ido siendo lentamente reformada, y ya llevamos no sé cuánto, no tengo el dato, pero son muchísimas las reformas constitucionales que hemos introducido. Quedan algunas más por introducir, pero claramente la Constitución que hoy tenemos en 1900 no es la Constitución de 1980, es una Constitución enteramente distinta, no enteramente distinta, pero muy modificada, en la cual hemos eliminado muchos de los enclaves autoritarios que nos dejó la derecha, pero que faltan todavía eliminar algunos, especialmente el sistema electoral, el sistema binominal electoral, que fue un sistema hecho y diseñado de manera que un sector que tuviera... En ese tiempo la derecha nunca, en nuestra historia, la derecha tuvo más del 30-35% de los votos. El tercio, era un tercio, no el tercio más poderoso, pero era un tercio. Entonces lo que se quiso hacer con la Constitución del año 80 y con el régimen binominal fue asegurar que la derecha, por el 30-35% de la votación, iba a tener una representación por lo menos de la mitad del Congreso. Y eso claramente es algo que nosotros tenemos que avanzar y imitar. Ustedes estuvieron ayer con don Patricio. Sí. Yo creo que él fue absolutamente clave en el proceso de transición chilena y partió bastante antes de hacernos cargo nosotros del Ejecutivo, del poder. Yo creo que la transición chilena partió cuando nosotros aceptamos el desafío de derrotar a Pinochet en las urnas. Cuando don Patricio, junto con otros grandes políticos chilenos, lograron y aceptaron y dijeron, miren, nosotros lo que vamos a hacer es aceptar las reglas impuestas, y dentro de las reglas impuestas por la dictadura vamos a ganar. Yo creo que esa es la decisión más importante que se tomó en su tiempo. Y de ahí para adelante, la frase que acuñó don Patricio en ese tiempo, que fue vamos a avanzar en la medida de lo posible, fue absolutamente clave en el proceso de transición chileno. Porque nosotros nos hicimos cargo
de un país que venía con un ejército extraordinariamente poderoso, que había gobernado el país con mano de hierro durante 17 años y que había logrado tener en las elecciones un 43% de los votos. O sea, un 1% menos, un punto menos de lo que obtuvo Piñera en la primera vuelta. Una gran votación. Nosotros obtuvimos mucho más, por supuesto, pero él obtuvo prácticamente la misma votación que tuvo Piñera ahora en la primera vuelta, que es lo que a nosotros nos hace pensar que tenemos bastante posibilidad de ganar. Y lo que se pensó en ese momento fue que nosotros, que cantar victoria y creer que teníamos al frente un enemigo derrotado era una mala lectura política. Que lo que teníamos frente a nosotros era un adversario que había logrado una votación importantísima. Votación, fíjate, que nunca más, que les costó mucho a la derecha volver a recuperar, y que nunca ha bajado de ahí. Entonces, yo creo que esa decisión fue absolutamente clave. Y segundo, no apurar el tranco más allá de lo que se podía. Yo conviví como ministro de Defensa 4 años con el general Pinochet. 4 años. Y la verdad, las cosas que el general Pinochet era el comandante del jefe del ejército. Había sido un cuarto siglo comandante en jefe del ejército. Y verdaderamente tenía un mando y un liderazgo sobre el ejército chileno que era impresionante. Sin embargo, él estaba también dispuesto a entrar en la transición. Él se daba cuenta que había sido derrotado y que de alguna manera tenía que jugar la transición. Los primeros años, cuando Patricio lo hizo pasar una rabia bastante fuerte. Conmigo se portó bastante mejor. Ya venía más cansado, estaría más viejo, se daba cuenta que tocaba. Pero era un hombre que tenía un control sobre el ejército enorme. Y la gracia, yo creo que la habilidad de nuestra y sobre todo Patricio fue darnos cuenta de esa realidad política. No solo política, sino que además el ejército chileno, y hoy por hoy es un ejército 100% democrático, en ese tiempo no lo era. Había ejercido el poder durante 17 años y se sentían exitosos y se sentían además apoyados. Y no estaban dispuestos a que les pasaran por encima, no iban a aceptar eso. Y ya sabían que el aislamiento internacional y todas esas cosas eran cosas que ellos podían, en definitiva, luchar contra eso. Y que de alguna manera habían logrado un cierto reconocimiento. Ahora, un retroceso, ellos también sabían que iba a ser una cosa que les iba a costar mucho. Y así se fue haciendo, con a poco, usando tribunales de justicia, enjuiciando. Nosotros en eso nunca claudicamos de que íbamos a llevar a todos los transgresores de los derechos humanos, lo íbamos a llevar a la justicia. Logramos que ellos fueran reconociendo, ¿no es cierto?, sobre todo el tema de los detenidos desaparecidos. A mí me tocó formar y encabezar lo que se llamó una mesa de diálogo, que juntamos a todo el mundo de los derechos humanos y los sentamos en la misma mesa con los comandantes en jefe, los representantes de los comandantes en jefe, ¿cierto?, para dialogar sobre el tema de qué es lo que había pasado con la gente, qué le había hecho, porque hasta ese momento ellos no habían reconocido absolutamente nada, ni siquiera habían reconocido el informe Rettig que se había hecho en el tiempo del presidente Elwin. Y finalmente terminamos no solo con eso, sino que además hasta el día de hoy los juicios siguen y somos, yo creo que el único país latinoamericano, de Latinoamérica y quizás del mundo, que en definitiva hemos logrado llevar a la larga, con mucha dificultad, pero a todos los transgresores de los derechos humanos, sin habernos apartado un segundo de la legalidad, pero con una persistencia brutal. Aquí no fue una cosa gloriosa como querían la gente, metámoslo a todos presos, a poco, a uno, y yo no recuerdo o no tengo noticia o no sé de otro país que haya logrado hacer eso. Están todos presos.